Política a fondo. Con la conducción de Bernardo Elfman. 90.7, la radio pública. Entrevistas a la manera de Bernardo Elfman. Las voces del pueblo hablan en la radio pública. Política a fondo. Un pueblo, todas las voces. Muy buenos días, buenas tardes, perdón, sí, pasaron, ya te digo, 1 minuto de las 6 de la tarde. Estamos en la radio pública de Marcos Paz, en el estudio Rodolfo Walsh para el mundo, para hacer política a fondo. Saludamos a Mariana Aníbal en la musicalización y operación técnica. Un día al final fantástico, parecía que se ponía medio feo por el mediodía, pero de vuelta salió el sol y está bastante pesadito. Seguimos en este momento con 23 grados en la ciudad de Marcos Paz, una máxima de 26 para el día de hoy. Tenemos un programa ya en algunos minutitos. Vamos a estar hablando con Fernando Borroni. Él es periodista, escritor, va a estar aquí en Marcos Paz presentando un libro. También vos sabés que se cumplió el 17 de octubre, el Día de la Lealtad. Qué mejor hablar con otro periodista, historiador, revisionista. Estamos hablando del militante del peronismo, Alberto Lettieri, Así que vamos a estar hablando no solo del 17 de octubre, sino de el hoy, la actualidad. ¿Qué pasa con el mosaico del PJ tan fragmentado? Así que vamos a ver, ¿no?, qué nos cuenta Alberto Lettieri y quién te dice que en el final hemos hablado hace un ratito con el periodista, analista internacional Andrés Repetto, ¿no? Y hay un tema que yo lo he comentado que me parece algo terrible, que está, bueno, en todos los medios ha salido este periodista árabe, ¿no?, de Arabia Saudita, que es muy crítico de ese régimen, que fue a la embajada de este país en Turquía, buscaba unos papeles, pues se iba a casar. Cuando él llega a la embajada, se apersonan casi 10, 12 personas de servicio de inteligencia de este país, lo secuestran en la misma embajada, ¿no? Porque nunca salió de la embajada, más allá de que oficialmente tanto Turquía como Arabia Saudita se despegan del hecho. Dicen que sí, que salió, porque no hay ninguna imagen que haya mostrado que este periodista se haya alejado o ido de esta embajada, ¿no? ¿Y qué sucedió? Lo que por lo menos se sabe, pues él tenía un reloj inteligente que ha grabado audios y algunos videos. Que iba a ser su futura mujer estaba en algún lugar fuera de embajada escuchando esos audios, fue interrogado, fue torturado y luego fue asesinado. Estamos hablando de este periodista, no, que la verdad que si esto fue de este modo, terrible. Así que qué mejor, vamos a intentar, lo que pasa que, bueno, justo posiblemente esté en alguna programación y entonces no sea tan fácil, pero hablamos hace un ratito con él. Algunos temas que tenemos planteados, pero antes te quiero dar una muy buena noticia. La justicia reincorpora a todos los trabajadores despedidos de Telam. Eso me ha llegado hace minutos, que quería compartirlo con ustedes, y dice lo siguiente: justicia reincorpora a los trabajadores de Telam y anula el plan de despido de Lombardi y Pousá. Así que bueno, bienvenido esto. Seguramente vamos a intentar hablar con algún delegado, y si bien lo hacemos en el día de hoy, más que seguro mañana en la mañana con vos algo tendremos para poder charlar y que nos confirmen esta muy buena noticia que te estoy contando ahora. Vamos a la música, Mari. Ya estamos comunicándonos con este periodista Fernando Borroni para hablar de la presentación de su libro y su llegada aquí a Marcos Paz el 26 de este mes. Ya volvemos.
Fernando, a ver, ¿de qué se trata esto que vamos a vivir aquí en Marcos Paz el 26 de octubre, a las 19 horas en el bodegón, hablando justamente de este tema, la Inquisición neoliberal? Bueno, a ver, surge un poco como necesidad de dejar plasmado simplemente la mirada de lo que es y lo que ha sido estos 2 primeros años y medio del gobierno de Macri, ¿no? Tiene que ver con poder, desde simplemente la mirada de un comunicador, de un periodista, poder desnudar las características de cómo Cambiemos, no solamente Cambiemos, sino el poder real que detrás de Cambiemos gobierna, de qué manera ejercen el poder, ¿no? Y con qué objetivos. Porque mayoritariamente lo que se tiene claro es que los objetivos más concretos de este gobierno tienen que ver con un modelo económico que ya conocemos de memoria. Sí, claro. Y que además también ya conocemos de memoria sus resultados. Pero uno entiende que vinieron por algo más y que tiene que ver con una profunda batalla cultural que, entre otras cosas, viene a instalar un nuevo orden social, viene a erradicar una manera de entender la política, viene a erradicar las distintas formas de organización del campo nacional y popular, las expresiones. Y de alguna manera el libro cuenta un poco todo esto. Sí, además hablas, Fernando, de la persecución política que lleva adelante este gobierno, ¿no? Sí. A ver, todo lo que se detalla aquí tiene que ver con algo que necesita concretamente este poder. No, vos habrás escuchado más de una oportunidad esta reflexión que se repite mucho, que se dice que este gobierno no puede llevar adelante estas políticas económicas sin represión. Para eso lo dice por mucho tiempo, pero además es cierto. Pero ahora en este contexto la represión le queda corta. Claro. Es decir, lo hace con represión, lo hace con presos políticos, lo hace con la muerte como una variable, ¿no? A mí me gusta insistir con esto, que siempre a la derecha cuando gobernó la muerte es una variable. Una de las tantas cosas que nos diferencia con quienes estamos parados en el campo nacional y popular, donde las políticas realmente tienen que ver con la vida, tienen que ver con la inclusión, con la posibilidad de avanzar en derechos. Para quienes están enfrente, o para quienes hoy gobiernan, la muerte siempre es una variable. Entonces aparece la represión, sí, como ha sido siempre en la historia de la derecha gobernando, pero aparece ahora, si se quiere, como nunca antes en la democracia, los presos políticos, la censura, porque en Argentina hay censura, con nuevos formatos, ¿no? Sí, claro. Entonces, tiene que ver con todo un mecanismo del poder para instalar un nuevo orden que sea legitimado y naturalizado por una sociedad que mayoritariamente al día de hoy todavía sigue mirando de costado por encima del hombro lo que le pasa a una persona enorme de los argentinos. Fernando, y además hablas de algo que conlleva, casi parece innato de este gobierno, el desprecio de clase, ¿no? Sí. Yo estoy convencido que todo lo hacen a partir de una mirada y que tiene que ver con una mirada de clase. ¿No? Hay muchos que no les parece adecuada la división de... no creen en la lucha de clases o la división de clases. Claro. Pero sí, este gobierno ejerce el poder desde una profunda mirada de clase. Están convencidos que hay gente de primera y gente de segunda. Vuelven a instalar la lógica. ¿Te acuerdas cuando Bullrich era ministro de Educación? En uno de los hechos más increíbles de la historia argentina, ¿no? Que sea Bullrich sea ministro de Educación. Y se dijo, estamos en una nueva campaña de educación. Bueno, de alguna manera blanqueó alguna vuelta de la lógica perversa de civilización de barbarie. La civilización entendida como el mercado, la civilización entendida como los medios, los dueños de la maquinaria de producción, los dueños del capital. Y la barbarie, a lo que ellos además llaman populismo, tiene que ver con el campo nacional y popular, con sus diferencias, con sus países, con sus diferencias de organización. Y desde la mirada de clase, miran todo, y miran a los más humildes, a los más pobres, a los trabajadores. Miran con la mirada, gobiernan desde la mirada de un patrón. Sí, claro. Cuando decimos un gobierno de CEOs, ¿no? Sí. A ver, me parece que en realidad lo de los CEOs en los ministerios
criterios tiene que ver con que uno está convencido de que a Macri solamente le prestaron un lugarcito en el poder. Claro. Y lo que tenía que hacer también, con Macri en la cabeza, es tratar de tener un poquito de cintura política para articular no solamente con el radicalismo, sino con algún sector de la derecha del peronismo, para garantizar esta bendita palabra gobernabilidad. Claro. Mientras que las políticas económicas las aplican los mismos que intentaban aplicarlas toda la vida. Pero Macri les ha demostrado que es bastante inútil para hacer lo propio que le pidieron. Por eso muchos dudan que realmente Macri puede ser reelecto, porque habla de que esa construcción política a la cual le habían pedido, ese convencimiento para con una sociedad no está dando los resultados que ellos habían previsto, ¿no? Sí, claro, en materia sobre todo económica, digo, el quinto país con mayor inflación del mundo, ¿no? Cuando dijo Macri, no hace mucho, es una tontería, la inflación, esto se baja en 2 días, ¿no? Sí, a ver, yo no soy economista, pero trato de entender la economía como la pensamos en economía familiar. A mí no me gusta hablar de que estamos viviendo una crisis, sino que estamos siendo víctimas de una estafa. Una de las tantas estafas que el neoliberalismo hace acá y ha hecho acá y en otras partes del mundo. Cuando aparece la figura del Fondo Monetario Internacional es porque estamos frente a una estafa. Yo no acepto que se hable de crisis, insisto, sin ser economista, no acepto que se hable de crisis cuando vos tenés a la porción de la sociedad que se está enriqueciendo. Las clases populares se empobrecen todos los días. Vos me decís que se quiebra la matriz productiva de la Argentina y pierden mayoritariamente todos, y bueno, puedo entender que hay un error de cálculo. Pero cuando se enriquece siempre lo mismo, no estamos frente a una crisis. Estamos frente a una estafa que el mismo poder en términos comunicacionales nos instala como una crisis. Digo, el 2001 no fue una crisis. El 2001 fue una estafa que les explotó. Les explotó porque esos defensores del libre mercado, entre otras cosas, entre circulación por los bancos. Los mismos bancos te roban. Ahí no hay crisis alguna, ahí se está. Recordemos el corralito, ¿no? Claro. Entonces digo, bueno, pero insisto, también somos una porción importante de la sociedad que repetimos un determinado relato del discurso de los medios. Entonces que seguimos sosteniendo que el macrismo está equivocando las políticas, o que están desorientados. Yo creo que están orientadísimos. Y esto están llevando adelante, quizás en lo que sí están tropezando es en los plazos. Se está yendo de las manos muy rápido. Yo te digo que a veces la fórmula que necesita el Estado y me ha tenido en Carlos Menem, que estuvo 10 años en el poder, que destruyó la Argentina, que la saqueó, la vació, que llevó a la mitad de la población a la pobreza, pero que se fue, y todo ese desastre que le armó la explotó de la rúa, ¿no? Fernando, hizo lo imposible para que explote, ¿no? ¿Y cómo es el tema? ¿Y cómo es el tema del poder? Porque en realidad, a ver, uno siempre está en duda y dice, ¿quién gobierna? Gobiernan los mercados desde hace mucho tiempo, ¿no? Y particularmente en los últimos años. Y los mercados son ellos. Sí. Bueno, por lo menos desde lo que uno conoce, puede que me esté viendo varias cosas. Yo no he visto nunca que directamente, cuando vos recién mencionabas a los ciudadanos en los ministerios, la clara muestra de lo que es directamente el mercado. Aranguren, cuando estaba en el ministerio, tenía que hacer tocos, que fue lo que hizo. Habilitar el tema del tarifazo de energía y darle el precio a la petrolera para quedar con el valor de la gasta, lo que tiene. Se hizo y después, ya está. Yo nunca he visto que roben tal moneda. Entonces uno tendría que hacer, tendría que figurar para tratar de visualizarlo. Asunto que nos están robando, mirándonos a los ojos y gritándonos a la cara, ya estamos afanando. Porque es evidente por donde lo mires. Pero bueno, nada, hay cierta naturalización de todo lo que nos pasa. Por supuesto, no quiero generalizar, pero se termina siendo demasiado mal. Fernando, ¿hay preocupación con lo que puede pasar la semana que viene en Brasil en caso de ganar Jair Bolsonaro? ¿Se va a acentuar mucho más la derecha y sobre todo la derecha violenta y que eso le puede dar más aire a Macri? ¿Cómo ves? Sí,
Mira, el otro día Jorge Alemán decía que Bolsonaro es un Macri desinhibido. Claro. Es una síntesis realmente extraordinaria. Yo creo que sí, por supuesto que es preocupante lo de Bolsonaro. Y por supuesto que va a generar cierto... A ver, se van a seguir quitando el bozal, ¿no? Desde acá. Sí, sí. Seguramente. Y uno entiende también que es regional lo que está pasando, digamos. Claro. Como dice Gustavo Campana, que tengo acá al lado mío, de repente San Marcos, el neoliberalismo en la Argentina, digamos, se da casi como mal. Ahora, y es en términos regionales siempre. Digamos. Sí, sí. Entonces, por supuesto que lo que sucede en Brasil es importante, no solamente por esa economía, sino porque es una de las economías más importantes, no la más importante de la región. Sí, sí. Pero al mismo tiempo creo que no podemos entender los procesos sociales de Brasil de la misma manera que aquí, claro, en Argentina. Sí, sí. No quiero desmerecer ni los de Brasil, ni tampoco poner en un valor que no tienen los nuestros. Sí. Es que yo entiendo humildemente que Brasil recién con Lula empezó a construir una profunda historia en términos de ampliación de derechos, sí, sí. de esa masa de campo nacional y popular que se organizó detrás de un partido como el PT. Yo creo que Lula es ese perón del primer gobierno. Claro. Yo creo que Lula va a ser más grande de acá a 20 años, lo mismo creo de chavismo. Antes de Lula Brasil seguía siendo chavista. Sí, sí. Aquí hay otro proceso. A ver, Bolsonaro puede ganar, y seguramente se indica que sí, con una cifra mucho más alarmante que en la primera vuelta. Sí. Y puede que Macri se vaya en el 2019. O sea, para mí no es una relación directa. Por supuesto que fue una alegría para este gobierno, sí, claro. Como lo fue para Lenín Moreno en Ecuador. Sí, claro. Digo, lo es para todos los gobiernos neoliberales que se han instalado en la región. Lo que más me preocupa a mí particularmente de Bolsonaro, que yo creo que es el triunfo de Bolsonaro es una catástrofe humana en términos de valores humanos. Sí, claro. Que gana un tipo que legitima la tortura y que lo hace abiertamente. Gana un tipo que entiende que la mujer es un ser inferior. Gana un hombre que ha dicho que si tenía un hijo homosexual prefería que se muera. Entonces me parece que en Bolsonaro hay la síntesis de una humanidad preocupante. Ahora, ¿podemos asegurar que el pueblo brasileño votó eso? ¿Votó la tortura? ¿Votó el desprecio por la mujer? ¿Votó el desprecio por los afroamericanos? Yo no sé si votó mayoritariamente eso. ¿Que hay una porción que votó eso? Sí, por supuesto, pero creo que hubo otros factores. Sí. ¿Puede haber un voto Estocolmo, digo, el síndrome de Estocolmo? ¿Votan al verdugo? No sé respondértelo en el caso de Brasil. Acá sí. Bueno. Acá sí. En el caso de Bolsonaro no lo sé, porque no sé el nivel de conciencia que existe en Brasil en términos de quién es Bolsonaro. Yo no puedo decir, porque acá uno se pregunta, bueno, ¿cuánta gente sabía que es lo que Macri iba a hacer? Claro. Nosotros de acá te respondíamos, todo el mundo sabía que iba a hacer. Sí. Bueno, evidentemente no podemos caer en esa generalización. El voto sí. Macri es un voto, fue un voto y sigue siendo un voto de la vieja oligarquía y de la derecha, sí. También es un voto, otro sector es un voto que ha sido manipulado por Clarín, que le han instalado una realidad, le han construido un enemigo en el gobierno que fue, son muchos factores los que entran en juego. Pero mayoritariamente nadie podía desconocer, nadie que quiera salir de la ignorancia política podía desconocer quién era Macri. Ahora, los brasileños en su conjunto conocen en profundidad quién era Bolsonaro, no lo sé, yo no te lo puedo decir. Claro. Entiendo que una porción sí, entiendo que otra porción no. Sí. Entiendo que el Lavallato influyó, sí. Que el departamentito que le quisieron adjudicar a Lula como pago de una coima influyó, sí. Que la Red de Globo tiene un poder enorme, sí. Ahora, qué sé yo, me parece que es una ensalada
en la que una vez más nos tocó perder, pero bueno. Claro. Fernando, por último, y te agradezco muchísimo amabilidad con la radio pública, ya nos vamos a ver el 26 de octubre aquí en Marcos Paz, en el Bodegón del Pueblo, donde vas a estar hablando de este libro, Inquisición Neoliberal, que tiene prólogo de Víctor Hugo Morales, que justamente vos participás en las mañanas en AM750 con él, ¿no? Y además sos director de la Escuela Popular de Medios Comunitarios de Radio H. ¿Cómo está lo último, cortito? ¿Cómo ves los medios comunitarios, alternativos y como el nuestro, públicos? Bien, a ver, sí. Tristemente hay algo contradictorio. Yo creo que están en su mejor momento. Ajá. Y digo tristemente no por el hecho de que estén en su mejor momento los medios, los medios comunitarios, sino porque están evidenciando que, a ver, es positivo en términos de que cada vez más gente se vuelca a ellos. Sí. Pero tiene que ver también porque cada vez hay menos espacios, si se quiere, en los medios más grandes que tienen más alcance para programas opositores. Yo creo que por primera vez realmente se pueden llamar medios alternativos. Siempre se llamó a los medios comunitarios, se los llamó medios alternativos. Sí. Yo siempre me opuse a esa manera de mirarlo, porque yo siempre digo que fuimos porque yo vengo de ese espacio, fuimos medios marginales, no fuimos alternativas. La alternatividad no la define uno, la alternatividad te la legitima el otro. Si vos te levantás una mañana y decís, ¿qué hago? ¿Pongo Clarín o pongo Radio H? O pongo Radiográfica, Radio H, Radiográfica se presenta como alternativa, ante Mitre, por ejemplo. Ahora, cuando no sabés ni qué existís, no puede ser nunca alternativa, digamos, insisto. Sí, como posibilidad latente, sí, pero si el otro no sabe de tu existencia, difícilmente puedas mostrarte como una posibilidad. En este escenario, yo ahora sí entiendo que muchos medios, no todos, pero muchos medios se han transformado, han salido de esta marginalidad para plantearse como una alternativa. Entonces hay muchísima gente que escucha Defender la Patriada, muchísima gente que escucha, qué sé yo, Radio H, Radio Caput, Siberia. Son medios, ahora sí son medios alternativos. Entonces están en un buen momento, pero es un buen momento a partir de un nivel de censura que existe. Claro. Creo que lo ideal o el objetivo a caminar sería un poco poder equilibrar que existan los medios de mayor alcance, la pluralidad de voces, y que en esa lógica estén los medios estos medios comunitarios siendo alternativas. Sí, digo, terminar la inconclusa, no, lógicamente ahora no se puede, ley de medios, ¿no? Ley de medios audiovisuales. Bueno, sí, claro, digo, la ley de medios ya la han echado por tierra. Yo creo que lo que quedó de la ley de medios tiene que ver con ese conocimiento, con esa vivencia de haberle podido dar forma y transformar la ley concretamente a lo más revolucionario que creo que tuvo el kirchnerismo, que fue adelante esa ley. Sin embargo, creo que si esa ley no se aplicó del todo y del fondo, por supuesto, primero es por Clarín y la justicia, por sus medidas cautelares, pero también es porque desde el campo nacional popular no pudimos llevar adelante. Porque por más que suene antipático, digo, Clarín y todos sus convenios y sus arreglos, no convenios, con el Poder Judicial al cual maneja, hizo que no tenga que desprenderse de la cantidad de señales de radio y de televisión que tenía. Pero al mismo tiempo eso no prohibía que se le dé crecimiento a muchas radios que habían sido previas en su construcción a la ley de medios y a muchos canales regionales. Y la verdad es que eso no se hizo. En cuanto se hizo tarde y se hizo mal. Urbana TV se le dio la licencia el día que Sabatella lo estaba echando del ARCA. Entonces digo, el enemigo en todo esto fue Clarín y el 90%. El 10% que nos tocó lo hicimos mal. Bueno, hay tiempo y ojalá que los tiempos cambien y que se pueda hacer bien. Muy bien. Ahí está. Fernando, nos vemos el 26 de octubre aquí en Marcos Paz, en el Bodegón, para presentación de su libro La Inquisición Neoliberal. Un gustazo, gracias. No, gracias a vos. Ahí está. Pasó Fernando Borroni, periodista de la mañana en M750, junto a Víctor Hugo Morales, director de la Escuela Popular de Medios Comunitarios y Radio H. Digo, esta invitación es del Frente Grande Colinas Mil Flores en Unidad Ciudad. Continuamos en Política a Fondo
Y como te contaba que ayer, miércoles, fue 17 de octubre, un día muy fuerte, ¿no? En la efemérides, en el folclore, en el sentir peronista, el día de la lealtad. Y qué mejor hablar con un historiador, militante peronista, periodista, ¿no? Escritor, historiador. Estamos hablando de Alberto Lettieri. Alberto, te saludamos a Radio Pública de Marcos Paz. Bienvenido a Política a Fondo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo anda usted? Muy bien, por suerte. A ver, cuéntenos. Sabemos, por supuesto, ¿no? Es Voz Populi, además, qué fue lo que ocurrió. Porque nos gusta conocer de ustedes historias. Si hay algo que se ha olvidado y no se conoce tanto con respecto al 17 de octubre de 1945. Pues vamos a hablar de actualidad y el mosaico del peronismo hoy, pero bueno, vamos al pasado. Bueno, a ver, el sí. 17 de octubre ha sido un ícono, una fecha histórica y ha quedado instalado como la síntesis de las demandas y las reivindicaciones del peronismo. Pero en realidad hay una historia precedente. Sí. Que nos marca una Argentina previa al 43, donde la desigualdad era realmente flagrante, era agresiva en ese sentido. Sabemos que buena parte de los sectores trabajadores no tenía siquiera viviendas, vivía en graneros, no había salario, una economía inflacionaria, por ejemplo, no había actualización de los niveles salariales. La exclusión social era realmente gravísima. Una mujer al quedar embarazada perdía su empleo, lo mismo pasaba con los accidentes de trabajo. Es decir, una persona que sufrió un accidente de trabajo quedaba tal vez inutilizada y no tenía ningún tipo de cobertura, no había jubilaciones, acceso a la vivienda. Es decir, realmente una situación absoluta, una precariedad absoluta que se daba en nuestra sociedad. Y con la revolución del 43 y la llegada del general Perón a la Secretaría de Trabajo, empezó a implementarse cambios sustanciales en este sentido que comenzaron a hacer verdad lo que sería el lema de Vito de que ahí donde había una necesidad surgía un derecho, ¿no? Le hago una consulta, Alberto, antes de seguir avanzando. Porque él llega en el 43, hace que todavía eso era abajo. ¿Quién estaba gobernando en aquel momento? Bueno, tenemos 3 presidentes. Primero Rawson, que duró apenas menos de 3 días, Ramírez, que gobernó alrededor de 1 año y medio, y luego Farrell, que toma el tramo final de ese gobierno hasta febrero del 46, hasta las elecciones del 46. Claro. Yo para ir conociendo un poquito más, ¿no? Cómo se fue dando ese 17 de octubre de 1945. Claro, bueno, Perón se da cuenta de que no tiene que entrar en la disputa por los ministerios o por lugares más elevados dentro de la nueva estructura gubernativa, y también advierte la potencialidad del pueblo y de esas demandas insatisfechas como para tratar de aglutinar un colectivo social. Por eso primero solicita que se le asigne el Departamento Nacional del Trabajo, luego lo convierte en secretaría, más tarde en ministerio. Y va incorporando funciones que lo llevan luego a la vicepresidencia y finalmente a la presidencia de la Nación, a partir de los respaldos de los sindicatos y de los trabajadores. Pero es importante tener en cuenta que los sindicatos, si bien algunos se alinean con Perón desde un primer momento, sobre todo los socialistas, los anarquistas, los sindicatos de izquierda, miraban con mucha sospecha y realmente trataron de hacer lo imposible para evitar la consolidación de Perón. Claro, tenía mucho recelo, ¿no? Lo veían como... Sí, porque en realidad habían construido un discurso clasista de enfrentamiento con el Estado, y ahora venía, digamos, un funcionario de Estado que aglutinaba y hacía realidad de demandas que estaban pendientes y que ni siquiera se habían animado a plantear a partir de las condiciones históricas de sus sindicatos, razón por la cual les estaba vaciando con un discurso de comunidad organizada y colaboración social esa posición de esa lógica de enfrentamiento amigo-enemigo que había caracterizado a los sindicatos clasistas. ¿Y cuándo lo llevan a Perón detenido y se da esa gran movilización?
Bueno, en septiembre del año 45 se da la denominada Marcha de la Constitución y la Libertad, que es organizada por el embajador de Estados Unidos, Cyril Braden, que aglutina tras de sí a todo un arco enorme que va desde el Partido Comunista hasta los conservadores, pasando por radicales, socialistas y liberales, y exigen la renuncia de Perón en oposición a las mejoras que había implementado Perón y acusándolo de fascista, autoritario y demás. El gobierno cede provisoriamente y lo termina enviando a la isla Martín García, donde Perón en los relatos cuenta que su gran temor de ser asesinado en esta coyuntura, y la CGT, presionada por las bases, va a disponer un paro para el día 18 y 19, con un paro de transporte que se va a iniciar el 17. En realidad, las movilizaciones por parte de las comisiones de base, de la militancia del peronismo, se empiezan a dar antes del 17, y queda claro que en realidad el movimiento del 17, si bien tuvo participación de los sindicatos, fue una medida que surge del liderazgo de Perón y de su respaldo particular, pero no orgánicamente de la CGT, que había dispuesto la medida de fuerza para los días posteriores. Claro, ¿y cuánta gente se sabe que se ha movilizado en esos días? Y bueno, los cálculos, a ver, en general hablan de alrededor de 1 millón de personas. Pero 1 millón de personas. Fundamentalmente en Plaza de Mayo, pero en todas las plazas principales del país. Claro. Realmente hubo una movilización. Además es una cuestión fundamental, que es la primera vez que los pobres llegan a Plaza de Mayo, porque en realidad había una restricción social que impedía que los sectores populares transitaran por el centro porteño. Razón por la cual, ahí es donde aparecen las fotos estas de los manifestantes con las patas en la fuente y demás. Exactamente. Pero bueno, era un día de muchísimo calor y realmente había paro de transporte, así que imagínense, no era que se ponían colectivos ni nada por el estilo, sino que tuvieron que hacer el sacrificio de trasladarse en defensa de quien asociaban con su bienestar y con sus conquistas. Así es. ¿Y qué pasa hoy en la actualidad? Bueno, Perón en el último discurso antes de su deposición en el año 55, llama la atención sobre los nostálgicos del 43 y dice que la oligarquía va a hacer lo imposible para volver a esa situación precivilizatoria que previa a las conquistas sociales, y que hay que tener mucho cuidado y hay que organizarse y respetar las organizaciones sociales del pueblo como una garantía para evitar este movimiento reaccionario. Finalmente lo que pasó fue esto, es decir, hubo un alzamiento que Perón no quiere reprimir, luego se va a arrepentir, en algún momento va a tener posiciones contrapuestas, diciendo que en realidad debió haber armado a los trabajadores en defensa de sus bienes, pero que quiso evitar un derramamiento de sangre mayor, pero en la práctica, digamos, lo que vemos es la violencia, el revanchismo, y hoy, bueno, lo que vemos es que tenemos un gobierno que encarna todos los ideales de estos nostálgicos del 43, y que realmente en muchos aspectos, la Argentina, sobre todo si recorremos el conurbano, la Argentina da una imagen muy similar a la que tenía aquella Argentina previa al 43 y a la gestión de Perón. El problema es que no hay un Perón, ¿no? El problema es que no hay un Perón hoy en día, efectivamente, pero tampoco hay sindicatos que tengan la capacidad de aglutinamiento que tenían en aquel momento. En realidad, en aquel momento los sindicatos eran muy importantes, y hoy en día tenemos, la población sindicalizada es menos del 40%, y el trabajo informal, los planes sociales, en realidad ocupan a la mayoría de la sociedad argentina. Por eso, entre las características de las tareas que se realizan, que en realidad son tareas comerciales o tareas de atención telefónica y demás, que no ayudan al desarrollo de un espíritu colectivo, y también el hecho de estos planes sociales que en realidad han destruido la cultura del trabajo. Claro, y vemos además, ¿no?, con estas políticas económicas que todos los días cierran pequeñas y no tan pequeñas empresas, industrias, ¿no? Así es. Bueno, la destrucción de la industria es determinante, porque ahí se elimina el colectivo de donde surge el peronismo. Exactamente. ¿Y cómo lo ve hoy, cómo es el mosaico para usted hoy del peronismo? ¿Hay posibilidades de que se pueda unir, que se den cuenta que no sé si llamarlo enemigo, ¿no? Pero bueno, hoy son todas políticas no populares, y enemigo está en otro lado, como algunos dicen, está la Casa de Gobierno?
Mira, yo creo que en este momento tenemos claramente 3/3 en la sociedad argentina. Sí. Tenemos una versión de centroizquierda que es Unidad Ciudadana, sí, que si bien tiene referentes del peronismo sí, incluidos, no es una propuesta peronista, sino que tiene una matriz claramente socialdemócrata. Después tenemos otra vertiente que es la asociación entre el peronismo federal y el Frente Renovador, que de alguna manera trata de reivindicar los ideales más clásicos del peronismo, aunque postulando una indispensable actualización doctrinaria, y luego los sectores de centro-derecha alineados en Cambiemos. El tema es que sí, la crisis económica está generando un estallido al interior del espacio de Cambiemos, claramente, y como Cambiemos tiene un componente peronista importante, no sabemos si ese componente peronista se va a mantener o va a migrar hacia la alianza del peronismo federal, y luego no sabemos qué va a pasar con el colectivo de radicales, por ejemplo, socialistas e independientes que se sumaron a Cambiemos, pero que hoy en día realmente están decepcionados con esto. Hay muchos radicales que se están acercando al espacio del Frente Renovador, también socialistas, del peronismo federal, y en cuanto a los independientes no sabemos cuántos van a volver, es decir, a rever su decisión electoral de 2015 y volver a confiar en el liderazgo de Cristina, y cuántos otros se van a orientar hacia una propuesta renovadora. Ajá. A ver, le hago una consulta, que usted viene de la vieja, me parece a mí, ¿no? La vieja militancia peronista. ¿Cómo digo, uno supone o hay una fragilidad ideológica muy fuerte para que el peronismo o un sector del peronismo acompañe a un gobierno antipopular como el de Macri? Lo que pasa es que el peronismo experimenta una grieta desde los años 60 entre los sectores sindicales que tienen una perspectiva de conciliación de clases y los sectores de izquierda que estaban orientados un poco por la revolución cubana y el espíritu verbalista, que tiene una visión más socialista. Claro. Esa fractura que terminó derivando en la lucha armada, en posicionamientos diferentes, claramente, digamos, segmentó al peronismo en estas dos versiones, en un socialismo nacional o latinoamericanista de un lado y en una versión más nacionalista tal vez y más volcada al empresariado nacional del otro. Entonces, en términos ideológicos hay una distancia muy amplia. Además tenemos que sumar a esto que los partidos políticos en sí prácticamente están perdiendo prácticamente de su capacidad de aglutinamiento, por eso nos orientamos más bien a articular colectivos en torno de propuestas o de figuras particulares. Entonces, ese es el punto que hace que haya a lo mejor muchos puntos de encuentro entre el peronismo, sectores de Cambiemos, con esta alianza del Frente del peronismo federal, y muchas disidencias o muchos más puntos de encuentro que los que puedan tener con Unidad Ciudadana, y otros sectores del peronismo puedan verse más reflejados en esta propuesta más progresista y más socialista. Ahí está. Alberto Letieri, muchísimas gracias por estos minutos con la Radio Pública de Marcos Paz para poder comprender un poco más, ¿no?, a este partido centenario ya, ¿no? Sí. Que estamos hablando del peronismo con todas sus variantes y sobre todo hablar del nacimiento, ¿no? Allá el 17 de octubre de 1945, con esa movilización magnífica del pueblo laburante, ¿no? La clase obrera. Así es. Buenas tardes. Gracias a usted, Ahí está, pasó Alberto Letieri, historiador, revisionista, periodista, escritor y es más militante peronista, contándonos del 17 de octubre y el mosaico del peronismo en la actualidad. Vamos a un poquito de música y ya vamos a adelantar a los protagonistas, porque una de esas, ¿no?, en los últimos 15 minutos, realmente estamos con los protagonistas también. Vamos a ver si podemos hablar con Andrés Repeto, ¿no?, sobre lo que yo le conté del periodista árabe que fue asesinado en la Embajada de Arabia Saudí en Turquía. Dejamos un poquito de muy buena música que siempre nos propone María Aníbal y vamos a ir con los protagonistas, en este caso Mateo Sagardoy, en principio hablando sobre el rechazo a la Defensoría del Pueblo de Marcos Paz. Esto que al final fue rechazado con el voto oficialista y el voto de Guillermo Silva. Esto decía Mateo Sagardoy.
números dentro de la Comisión de Legislación de sacarlo antes, se siguió trabajando este proyecto, de hecho presentamos algunos proyectos alternativos hasta el último día, hemos estado hablando con compañeros de Coronel Suárez, de Mar del Plata, de diferentes lugares, acercamos un proyecto que es el de Navarro, que también se había estado trabajando. Bueno, nosotros desde nuestro punto de vista, hablo a nivel del bloque porque fue algo que se conversó a nivel del bloque y bueno, coincide con lo que uno piensa. Me parece importante el rol de un defensor del pueblo dentro de Marcos Paz, creo que suma mucho a la cuestión democrática dentro de la ciudad. El inconveniente que tuvimos ahí es que no nos poníamos de acuerdo a la hora de decidir cómo iba a ser elegido ese presidente, ese defensor del pueblo. ¿Qué decía el proyecto original que al final fue rechazado? El proyecto original decía que era por 2/3, que en eso coincidíamos, y en caso de que no se resuelva, por una mayoría. ¿No? En eso nosotros no coincidimos, sosteníamos que debería ser a 2/3, igual que pasa a nivel nacional y a nivel provincial, que eso tenía que sostenerse a 2/3. Llegado el momento, no nos poníamos de acuerdo por cuestiones de pensamiento diferentes ideas que teníamos. Los concejales de la oposición decidieron aprobarlo, llevarlo a la comisión. Aceptamos, son las reglas del juego, es así. Claro. Nosotros anunciamos que no estamos de acuerdo con el formato de elegirlo por 2/3. Que de hecho, si se ponía el formato de elegirlo con 2/3, nosotros íbamos a estar de acuerdo. Íbamos a acompañarlo y lo dijimos y se lo retiramos, lo digo delante de las cámaras. Se lo volvimos a decir a los concejales que si el formato era de 2/3, nosotros acompañábamos. Porque consideramos que suma a la democracia de Marcos Paz y me parece importante el rol de un defensor del pueblo. Se votó la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro, con Lorenzino. Ahora está Guido Lorenzino, exactamente. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros decíamos, que sea igual lo que sucede a nivel de la provincia de Buenos Aires lo que sucede a nivel nacional. Se envió se aprobó, digamos, en la comisión, en la sesión se votó, hubo un empate de 9 votos a favor y 9 rechazos. El voto del presidente vale doble, que fue un rechazo de Víctor Magni, entonces quedó rechazado el proyecto. Ajá. Y a ver, tuvieron un aliado circunstancial que últimamente está votando con ustedes. ¿Pasó a ser parte del oficialismo, Guillermo da Silva? No, Guillermo da Silva pertenece al bloque 1 Un País, votó en esta situación, esta circunstancia, votó igual que nosotros. Cada concejal toma su propia decisión, cada uno vota como quiere. Sinceramente, con Guillermo da Silva, una persona con la que nos hablamos Oli Chau, no sé cuál fue su idea. De hecho, después que terminó la sesión tampoco lo hablé y no nos cruzamos. Mañana nos vamos a ver en la comisión. Y aquí va a estar en los protagonistas confirmado para la semana que viene. Sí, porque llamó, la atención porque además no se lo escuchó planteando el motivo por el cual, es cierto, no tiene por qué hacerlo, ¿no? Con votar alcanza, pero capaz para, no sé, mayor tranquilidad y demás, porque estuvo fuerte el concejal Ignacio Medina, que planteó pasaron cosas raras en esta votación porque quedó ahí. A ver, Bernardo, pero nosotros no podemos, porque un concejal no vote como uno quiere, decir que pasaron cosas raras. Yo no escuché la argumentación, no argumentó el concejal da Silva, bien lo decís vos, no tiene la obligación de argumentar. Claro. Pero de ahí a decir que pasaron cosas raras, es también aparte de descalificar un colega, porque está diciendo... ¿A qué se refiere con cosas raras? Nosotros le pedimos que lo aclare, no lo aclaró, que se refería con cosas raras. Entonces, me parece que ese no es el sentido que tiene que tener ni la discusión que tiene que tener un consejo deliberante. No todos estás cubriendo la sesión y no siempre se vota lo mismo. Por ejemplo, cuando se votó lo del aborto, fue muy dividido dentro de todos los bloques. No hubo ningún bloque, a menos los que son un unibloque, no hubo ninguno que voten todos lo mismo. Y hubo diferencias y hubo otros proyectos que también se votó de modo distinto. Entonces, nosotros nos llama la atención. Hay un acuerdo, porque uno entiende de lo político, yo marqué, Guillermo da Silva pertenece al, si no me equivoco, a un país o un país, ¿no? Un país, él entró... Exacto, en un bloque donde está... 2015 entró. Exactamente, ahora termina su periodo en el 2019. Bloque Un País, donde justamente el presidente Damián Rolando, lo vamos a tener en un ratito, vamos a consultar si tiene que ver esto por su renuncia a la presidencia del bloque. Para lo que voy él es hombre de Salzman, ¿no? Además es el cuñado, pero es hombre de Salzman, Guillermo da Silva. ¿Hay algún acuerdo con Enrique Salzman, para que se den estas cosas? O como dice usted, fue un tema y nada más? No, yo creo que es una cuestión que se manejó por separado, no hay ningún tipo de acuerdo, a menos que nosotros estemos manejando. De hecho, Rolando y Corrado también son gente de Salman y votaron, no gente de Salman, ¿se entiende? Sí, pero listas que venían con gente que exacto. generalmente militó con Salman
y no acompañaron en este caso. Entonces, no estoy en condiciones de decir si hay un acuerdo o no, porque de 3, 2 votaron que no y 1 que sí. Entonces, no me vería en condiciones de decir. Le llamaba la atención, digo, porque hay uno de los temas de los cuales también se trató que tenía que ver con la adhesión al 33 Encuentro de la Mujer, ¿no? Esto que ocurrió el fin de semana, y hubo 4 ediles, 3 de Cambiemos y uno de el Frente Renovador, Un País, ¿no? Me refiero a Monasterio, que votó en contra justamente por el tema, según ellos, la cuestión del aborto, ¿no? Sí, ahí nosotros se abstuvieron, en realidad. Se abstuvieron. Nosotros lo que presentamos es como un acompañamiento. En estas cuestiones de las comunicaciones y demás, también está el tema de visibilizar, de mostrar lo que se estaba haciendo. Nos parece sumamente importante lo que pasó entre la cantidad de mujeres que asistieron de manera organizada. Estamos hablando de más de 60.000. Más de 60.000 mujeres que asistieron, todo lo que tiene que ver con lo que es la militancia, la defensa de los derechos. Es decir, nosotros, uno mismo como hombre, se va deconstruyendo en un montón de conceptos que tiene y va aprendiendo de estas mujeres. Yo en la nota anterior que estuvimos con vos acá hablando, te dije lo mismo. Uno aprende un montón de estas chicas, de todas estas mujeres, y no tan chicas que también han asistido. Claro. Y nos parece sumamente importante. Entonces era una cuestión de visibilizar esto. El debate es un tema interno que es uno de los ejes que también se trabaja dentro del Encuentro Nacional de las Mujeres, porque nos han planteado nuestras compañeras. Pero no implica que si uno está en contra de la legalización del aborto, pueda ir o no pueda ir al Encuentro Nacional de Mujeres. Es uno de los tantos temas, porque también se discute sobre el femicidio, el cupo trans. Hay un montón de temas que se discutieron, que se pusieron en tela de juicio y que por lo que están luchando estos colectivos. Entonces, estés a favor o en contra del aborto no te implica que estés en contra de ese encuentro de mujeres que van a reclamar por sus derechos. No solo con eso, sino también después con un discurso bastante machista, como hombre te lo puedo decir, pidiendo que por favor no prendan fuego iglesias, como había sucedido en el Chaco. Nos llama la atención también que una mujer haya votado en contra. Claro, vamos a aclarar algo, porque sí hubo algunos incidentes, hubo una provocación policial, como sucede habitualmente, y que después terminó en algunos incidentes, algunas iglesias. Tuvimos un montón de compañeras que tuvieron después, allá son 10 personas contra 59.990 que se comportan y debaten y polemizan sobre todos los temas que tienen que ver con la mujer, y bien. Sí, es eso lo que te estaba diciendo recién. Entonces me parece que llevar la discusión para ese lado no nos considerábamos un aporte. Más allá de eso, cada uno tendrá su pensamiento, tendrá su postura, es válido, está dentro de las reglas democráticas, no estar de acuerdo con eso, tampoco lo vamos a poner, vamos a castigarlo, pero cada uno tiene su pensamiento, coincidimos y se lo planteamos y... Bueno, después se tornó una discusión ahí. Uno de los temas, justamente, cuando usted plantea el tema del patriarcado, se lo dijo Verónica Casco a Albertela, que él plantea, esperemos que pase, que salga todo bien y que no se incendien, ¿no?, iglesias como en algún momento. Sí, bueno, pero tendrán que dar ellos explicaciones a todas las compañeras que asistieron o que han adherido a este Encuentro Nacional de Mujeres, por qué no adherían o por qué no están de acuerdo. ¿Cómo sigue? Política a fondo. Un pueblo, todas las voces. Continuamos en Política a Fondo, estamos en la última media hora, hubo cambio de operador técnico, voy a decir entrenador, operador técnico y musicalizador, en este caso Nacho Tomasín, ahí está. Vamos a ir ahora con la otra parte, ¿no? Por supuesto es un resumen de lo que pasó en los protagonistas, en este caso la palabra del edil Damián Rolando, que justamente por este tema, el del rechazo a defensa del pueblo de la ciudad de Marcos Paz, y el voto particularmente un edil de su bloque que según él no sabía absolutamente nada, ocasionó su renuncia. Sí, él planteó su renuncia a la presidencia del bloque, ¿no? Por supuesto. Y esto nos decía con respecto a todas estas cuestiones Damián Rolando. Yo creo que termina siendo funcional en cualquier gobierno que no sea un gobierno justicialista. Es decir, termina siendo funcional cuando entendemos como funcional un idiota útil, digamos, ¿no? Claro. Es decir, porque de la misma manera uno puede tener una actitud crítica hacia el peronismo que en Marcos Paz está con el gobierno que lleva adelante el intendente Coruchet, que todos sabemos, hasta ahora era radical. No sé, hasta que vino Menéndez, no sé si después cambió de idea, pero... pero usted fíjese, es radical,
pero es el que acá tiene el sello, o por lo menos decirlo de ese modo, el Frente para la Victoria, que es un instrumento del PJ, ¿no? Está bien, está bien, al Frente para la Victoria. Me preocuparía si en algún momento tiene ¿Al PJ? Al PJ. O sea, eso ahí me preocuparía. Pero de todas las otras variantes han sido fruto de negociaciones. No me molestaría o no entendería mal y no dejaría de comprender una negociación más. Ahora, que el justicialismo se lo entregue tan libremente a un radical, eso no lo entiendo. Por eso no me he manifestado al respecto con las declaraciones de Menéndez cuando estuvo acá. Hay una falta de respeto total hacia el pueblo peronista de Marcos Paz. El pueblo peronista en sí, y más que él es el presidente del Partido Justicialista, ¿no? En la provincia, me parece tan desacertada esa apreciación suya. Y por otro lado, yo lo que me preguntaba es, pero yo no vivo en una estratosfera, no vivo en una esfera, y sé que él, que Barato está trabajando, digamos, muy cerca, muy comprometido con Menéndez, es uno de los educación, uno de los funcionarios. En el municipio de Merlo. Y hasta, esto es una apreciación mía, y por eso quiero que sea apreciación nada más, ¿no? Claro. Yo no sé si no ha acompañado económicamente en esta expansión que hizo de su proyecto para presentarse como candidato a través de unos carteles que salió unos pesos. Entonces yo no sé si no ha colaborado en esta campaña el mismo presidente del PJ. Ahora, por otro lado, viene y lo pone a Curuché como que debería ser el candidato de todos los justicialistas de Marcos Paz. Y entonces yo digo, ¿pero qué está haciendo este hombre? Nos dice a los justicialistas, síganlo a Curuché, y él le pone a uno que... Pasa por una cuestión que capaz no planteó en estos términos, porque a veces es duro plantear, pero decir, bueno, muchachos, el que tiene los votos acá es Curuché. Si queremos pelear contra, necesitamos, ¿no?, de estar con él. ¿No jugó eso, tal vez? Está bien, lo que pasa es que me parece que es una respuesta muy pragmática, en todo caso. Es decir, yo creo que acá antes que resultados hay ideas también, ¿no? Es decir, nosotros vemos por ahí en algunos casos falta de sensibilidad justicialista en el gobierno local. Y entonces nos preguntamos hasta qué punto los compañeros que están adentro de la concertación o de este grupo de trabajo, que podrán tener miles de razones, y siempre le hemos dicho lo mismo, nosotros entendemos, pero no pida que estemos de acuerdo. Claro. O sea, una cosa es entender y otra es comprender. Yo entiendo, no comprendo. Y puede ser, Damián, que uno no es profeta en su tierra, entonces Gustavo Menéndez, que no está acá en Marcos Paz, lo ve a Ricardo con otros ojos, como tal vez dice usted. Y no sé, eso habría que preguntárselo a él. Es decir, yo no... Es decir, hay cosas que no tengo respuesta. Esta es una de ellas. Primero, que Curuché necesite que venga alguien de afuera a hacerle campaña. Segundo, que lo elija entre los justicialistas. O sea, ¿qué mensaje están queriendo dar en conjunto? Tercero, que venga el presidente del PJ a nivel provincial y haga esta bajada de línea, primero como si nosotros lo fuéramos a respetar, ¿no? Sabe que si hay retobado dentro de algún partido, el justicialismo es mandado a hacer para eso, digamos. Y cuarto, me parece a mí, es que me parece muy preocupante, muy lastimoso la actitud de los dirigentes del PJ local, que todavía no se han manifestado, o al menos yo no tengo noticias, capaz que sí lo han hecho, no se hayan manifestado inmediatamente. Hubo una conferencia en la que participó Ignacio Naco Medina y Monasterio, ¿no?, pidiéndole al Consejo del Partido que se pida. Nosotros hemos hecho otra vez una nota. Sí, claro, vino a mi programa la semana que pasó. Pero por eso digo, pero no hemos visto al revés que haya habido una manifestación, digo. Dicen que iban a pedir una reunión con Menéndez, pues si se hizo o no, no lo sé. Eso no lo sé. Damián, vamos al tema Consejo Deliberante, última sesión muy polémica, ¿no? Hablamos con Mateo Sagardoy acerca del tema, se quiso llevar adelante, ¿no?, lo que es la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Marcos Paz, y salió 9-9 con un voto que a usted me parece le dolió y le llamaba la atención, que es el de Guillermo Acelva. Sí, fue inesperado, no lo esperaba. ¿No había hablado nada en el bloque acerca de que podía suceder? Me preguntaron esto, y yo lo explico sencillamente. Nosotros, por el número de concejales, no entramos todos en todas las comisiones, ni siquiera el oficialismo lo puede hacer.
Entonces, nosotros, digamos, nos preocupamos por la comisión en la que estamos. Hay como una delegación en nuestra responsabilidad, en nuestra forma de participar, igual que la que tiene cada uno de mis compañeros de bloque, en su comisión que nosotros respetamos y seguimos adelante. Es decir, yo entiendo que en el lugar donde está Silvia Corrado, que es en la de Acción Social, estamos mejor representados que en ningún momento. Entonces, lo que ella decida, vea, y nosotros seguimos en esa línea. Lo que Guillermo diga en obras, o en él está en dos, o en Hacienda, nosotros avanzamos. Ahora, en legislación estoy yo, y hemos arribado, y hay que explicarlo. Históricamente este proyecto tiene una historia, es muy sintética, y se la quiero decir. Cómo no. Hace algunos años, un particular, en ese caso Fito López, presentó un proyecto sobre el defensor del pueblo. Coincidentemente, el oficialismo y nosotros, desde el Frente Renovador, en ese momento creo que estábamos presentando otro. Entonces, los tres proyectos se trataron... Se consensuaron para buscar un proyecto único. Prácticamente, quiero decirle que nos tomamos el trabajo de hacer un cuadro de doble entrada, artículo por artículo, viendo en qué estábamos de acuerdo, en qué no, lo que no estábamos de acuerdo, tratábamos de solucionarlo en la próxima, estudiarlo, verlo, bueno. Terminamos todo el trabajo que fue de tiempo, de compromiso, de todos los sectores. No estoy diciendo que alguien no trabajó, no, en conjunto. Llegado el momento de expedirnos en la comisión a través de un dictamen, no contábamos con los números, con la cantidad de concejales suficiente para hacerlo. Entonces, ante la pregunta de por qué no salía esta institución, Defensor del Pueblo, que nunca fue cuestionada su importancia, todo lo contrario, siempre fue como que es necesario tenerlo, es una institución más en Marcos Paz, un recurso más. Claro, justo se dio además la polémica con que está la delegación. Bueno, ahora lo explicamos, ahora llegamos a eso. Defensoría nosotros, como nunca fue cuestionada su importancia, al contrario, fue sustentada su necesidad. Llegamos al acuerdo de los famosos 2/3, que fue una de las cosas que se cuestionó desde el oficialismo, para rechazarlo desde el oficialismo. En ese momento estaba el artículo ese. Dicen que en este No, pero lo estoy explicando en ese momento. Está bien. Ahora, ¿por qué no salió? ¿Por qué el oficialismo, que contaba con la mayoría, no dijo dictaminemos? Porque no había plata. Así sencillo, María Isabel Domínguez nos contestó, no hay dinero, así que, bueno, nosotros dijimos, en el próximo... presupuesto saldrá. No salió ni el presupuesto, ni fue reingresado, ni aceptado este proyecto. Bueno, pasó el tiempo, ahora lo vuelve a presentar Medina. El tratamiento igual fuimos viendo algunas aristas que había que limar, se fueron reduciendo los puntos en los que estaban el oficialismo no muy de acuerdo. Uno era el famoso 2/3. Los 2/3 quiere decir que, llegado el caso de que desde una comisión que se arma ad hoc, se llega a 3 personas con las mismas cualidades y capacidades y actitudes y aptitudes para el cargo. ¿Qué pasa si no se elige a alguien desde el Consejo Deliberante con los 2/3? No tenemos defensor del pueblo. O sea, así de sencillo. Si no llegamos a consensuar los 2/3, no tenemos defensor del pueblo. ¿Quién es el que está más cerca de los 2/3? El oficialismo. O sea, son re necesarios para contar con los dos, para poder contar con un defensor del pueblo, que el oficialismo esté de acuerdo. Entonces, es lo mismo que decirle al oficialismo, pongan a quien ustedes quieren y elijan. Ahora, con la mayoría... No, nosotros no, cualquiera, ellos también. Ellos también. Está bien. No, pero ellos tienen mayoría siempre, nosotros no. O sea, pueden llegar a la mayoría también ellos, digamos. Y nosotros no es un bloque. Nosotros es la suma de 4 bloques, digamos, 5, perdón. Tenemos que poner de acuerdo 5 bloques para poder tener la mayoría siempre. Bueno. Igual, sin este problema, sin este inconveniente, fue pasando el proyecto. El jueves lo sacamos
de la sesión, de la comisión, dije, creemos que ya es tiempo, nos despedimos, nos dio el número, nos despedimos. Vimos una insistencia, y yo lo dije en la sesión, y fue usado de otra manera, lo que yo una insistencia de parte de los concejales del oficialismo para que una semana más. Sí. Pero si veníamos, cuando se hizo aquel intento, no era cuestión de plata. Sí. A medida que fue pasando el tiempo, hubo mucho dinero y sin embargo el proyecto no prosperó. Hoy estamos en situaciones que tengan cuidado con, les digo a todos los marcopacenses, tengan cuidado con sus terrenos, porque en cualquier momento el intendente anda con ganas de expropiar todo. Está expropiando terreno. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Pero tenemos proyectos casi toda la semana de expropiar terrenos. Así que se expropia porque no sé, hay uno el dueño porque... Pero no es necesario porque hay una ordenanza que dice que uno puede limpiarlo y cargárselo a la partida en el momento en que esa persona quiera usufructuarlo. Bueno, pero puede ser también terrenos que no se pagan desde hace años, me imagino. No, está bien, pero en algún momento eso se va a vender o en todo caso tomará posesión treintenial del municipio, pero la urgencia de hacerlo en este momento es exclusividad del gobierno actual. Es decir, por ejemplo, la manzana que está enfrente, hay algunas que revisten cierta necesidad, como por ejemplo, la de comprar o expropiar el terreno. Continuamos en Política a Fondo y ahora sí, lo prometido, vamos a hablar con el periodista de C5N, analista internacional, Andrés Repeto. Repeto, ¿cómo le va? Saluda Bernardo Elfman de la Radio Pública de Marco Paz. Bienvenido a Política a Fondo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? ¿Cómo andás? Gracias por el llamado. No, por favor. La verdad que sorprendido y absorto por lo que ha pasado en la Embajada de Arabia Saudí en Turquía. Si esto es de ese modo, ¿no? Esto es así, ya está comprobado que un periodista crítico del reinado de Arabia Saudí fue secuestrado, torturado y asesinado en esa embajada. Mirá, te voy a decir lo que acaba de decir Trump. Sí. Parece estar muerto. El presidente estadounidense Donald Trump acaba de decir que Jamal Khashoggi parece estar muerto y advirtió sobre las consecuencias muy graves a Arabia Saudita, con lo cual otra vez se vuelve a realimentar este tema de tensión entre dos países aliados desde lo económico, desde lo comercial y desde lo geopolítico. Esto fue el 2 de octubre cuando este periodista, en principio crítico al gobierno de Arabia Saudita, al rey, y habrá que ver qué más había de fondo, bajo una necesidad personal, tuvo que ir al consulado de Estambul, de Arabia Saudita, en Estambul, y cuando llegó, de acuerdo al gobierno de Turquía, lo detuvieron. Rápidamente llegaron varias personas desde Arabia Saudita directamente a Estambul, Turquía, entre ellos torturadores, y aparentemente lo torturaron, lo mataron y lo descuartizaron, ¿no? Incluso con detalles bastante morbosos de si estaba vivo o no en el momento en que lo hacían y qué era lo que, a través de audios que se grabaron, vaya a saber cómo, supuestamente este periodista tenía un teléfono inteligente conectado al celular de su novia, que habría permitido la grabación de audios y no se sabe si hay imágenes. Están pidiendo esos audios, pero bueno, con lo que te estoy leyendo de Trump, otra vez vuelve a la palestra el gobierno de Estados Unidos, que trataba de mirar para otro lado cuando Arabia Saudita le dijo, mira que nosotros tenemos mucha plata de por medio. Bueno, Trump dijo, bueno, quizás fueron asesinos y no fue el gobierno. Bueno, pero otra vez empieza a tirar los dardos contra el gobierno de Arabia Saudita. Así que la verdad que es un escándalo. Y mira, acá te dice la agencia AFP que este caso está abriendo un agujero en la conferencia de iniciativa de inversión futura de la próxima semana de Riad. Se va a hacer una cumbre en Arabia Saudita y hay muchos países que ya dijeron que no van a ir. La verdad que sí, es un mega escándalo y todo indicaría que este hombre fue asesinado, torturado y aparentemente su cuerpo desmembrado por un profesional de ese horror, ¿no? Claro, digo, pensar que haya gente, que lo hay por supuesto, porque existen, pero es
terrible, ¿no? Pensar que alguien pueda hacer eso a otra persona. ¿Y se sabe qué es lo que estaban buscando? Digo, porque si o tortura, una de dos. ¿Buscaba información o directamente que no siga investigando algunos casos que pasaban en el reinado, ¿no? Mira, hoy se publicó justamente el último artículo en de Washington, de New York Post, Washington Post, creo que trabajaba él. Su último artículo hablando sobre la prensa libre en el mundo árabe. Bueno, la verdad que es imposible, ¿no? Digo, no hay libertad de prensa. Claro. Es algo, situaciones como la de Qatar, que son mucho más abiertos, pero bueno, claramente en el Reino Saudita no lo hay, como en otros Emiratos, ¿no? Igual no se sabe qué más había, aparte de que era periodista, y si estaba investigando algo, o si sabía algo más, pero él estaba exiliado en 2017, desde el 2017 en Estados Unidos, y la verdad que esto pone en aprietos, como te digo, una relación de mucha guita de por medio, de muchísimos intereses. El Reino de Arabia Saudita le dijo a los gringos, bueno, mirá, si ustedes siguen jodiendo, nosotros nos vamos a todo lo que te compramos a vos, que son cientos de miles de millones de dólares, se lo vamos a comprar a los rusos, y esta relación que podemos tener con Irán, que a vos te hace todo un agujero en la región. O sea, la verdad que es una situación comprometida. La pregunta es cómo van a zafar estos dos aliados de este escándalo, si este crimen eventual se lo van a responsabilizar a una persona, pero se sabe que la gente que viajó de Arabia Saudita, especialmente cuando este periodista fue al consulado en Estambul, es gente cercana al rey, porque se los ha visto en comitivas cercanos a él, y lo que dicen es que el rey no podría no saber lo que estaba pasando. O sea, la verdad que es un escándalo mayúsculo, ¿no? Además, digo, Andrés, uno piensa naturalmente, si son capaces de hacer esto fuera de su país, más allá de que la embajada es territorio de ellos, ¿no? Pero lo hicieron en Turquía, uno no se quiere imaginar las cosas que pueden pasar en su país, aquellos que levantan un poco la voz en contra del pero claramente, reinado, ¿no? pero por supuesto eso tiene que ver también con el prisma de se critican los derechos humanos que no se cumplen en un país, y en otros que son aliados, los dictadores, está todo bien. Digo, el mundo está lejos de ser justo. Estamos lamentablemente en un mundo donde la democracia ya no es un baluarte. Hay cada vez más fachada, es una pátina cada vez más fina en el propio Estados Unidos, donde tenés un presidente que todavía no se sabe con cuánta ayuda de los rusos ganó y llegó al poder, ¿no? Pero ellos levantan el dedo diciendo quién es demócrata y quién no, pero ahí tenés hoy un escándalo para la democracia americana, ¿no? Claro, acusación permanente, ¿no? Hacia Venezuela, por ejemplo, pues no importa qué pasa, claramente lejos está de ser un gobierno democrático, pero bueno, ¿quién levanta el dedo? ¿No? El mismo que en dictaduras amigas mira por un lado, y bueno, lo que pasa que este enchastre es tan grande que que los puso hasta los propios estadounidenses en un problema, ¿no? Y eso es lo que tratan de resolver mientras ven cómo dicen qué pasó ahí adentro, ¿no? ¿Esto puede cambiar un poquito el mapa de Medio Oriente? Mira, claramente lo que los saudíes están diciendo es que sí. Bueno, veremos, ¿no? La verdad que es una vida, por supuesto, pero la pregunta es, ¿Estados Unidos va a sacrificar 540.000 millones de dólares en compras en X cantidad de tiempo, en poco tiempo, por la vida de un periodista asesinado? O sea, bueno, me da la impresión que no. Claro. Andrés, la verdad que un placer. Te hago una última pregunta y te cambio un poquito el eje. Me voy a Brasil. ¿Viste que hoy salió una declaración del Ku Klux Klan que está apoyando a Jair Bolsonaro? Por Dios. Bueno, mira, la verdad que no tiene mucho peso. Quizás lo que más debería llamar la atención es que muchos negros lo han votado, muchas mujeres lo han votado, muchos gays lo han votado. Que lo vote el Ku Klux Klan no me llama la atención. Claro. ¿Es un voto el de Jair Bolsonaro, algo así como el síndrome de Estocolmo, donde uno vota al verdugo? Mira, yo creo que es un voto de hartazgo hacia el Partido de los Trabajadores. Perdón. Es un hartazgo hacia una clase política totalmente corrupta. Hoy están viendo si lo meten en cana al presidente Temer, o sea, el 70%
en su momento de los senadores y diputados tenían causas, claro, o habían tenido causas judiciales. Es una suma de situaciones, ¿no? Claro. Y este hombre, bueno, que en principio no estaba manchado por las denuncias de corrupción, y fue con un mensaje que caló en la población, y me parece que es un número de cosas, ¿no? Sí, claro. No sé si es de Estocolmo, creo que va por una cuestión de necesidad de cambio, y bueno, aparecen estos oportunistas, y bueno, está diciendo lo que la gente quiere escuchar, más que no quieren más el PT, claramente, ¿no? Ni Dilma fue reelecta. Un combo, explosivo. Lo que pasa es que es un personaje como Trump impredecible, y ser impredecible en Haití genera una repercusión. Ser impredecible en Estados Unidos, ya vemos lo que está pasando. Y ser impredecible en Brasil, y un día te habla del Mercosur y otro día te habla de acuerdos bilaterales. Bueno, no sé, no sabemos cómo va a reaccionar, ¿viste? Así es. Andrés, muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, a vos por el llamado, gran abrazo. Por favor, y bueno, si quieren síganme en Twitter, @AndrésRepeto, e Instagram, @AndrésRepeto, y te paso el chivo de mi web, que es arnoticias.tv. Ahí está, muchísimas gracias. A vos por llamar, gran abrazo. Igualmente. Pasó Andrés Repeto, qué grande, por Dios, hablando con este analista internacional de esto que nos llamó la atención terriblemente, de este periodista que encima labura en el Washington Post, no importa un pomo, ¿no? Digo, Estados Unidos lo matan en la embajada de Arabia Saudita en Turquía, y no hay nada, ningún rastro, no aparece. No, por supuesto, estos países dicen que no, pero esas grabaciones existen, están, y dan como clave que fue secuestrado, torturado, desmembrado, algo que a uno le cuesta poder creer que suceden estas cosas, pero suceden. Una película de terror, sí, pero en la vida real. Nos vamos. ¡Qué programa, por Dios! Gracias, Nachito, por esta última media hora. Nos volvemos a encontrar mañana, Con Nacho en cualquier momento se viene acá una habitación en la radio pública, Ahí está. Nos vamos. Esto ha sido Política a Fondo. Nos volvemos a reencontrar dentro de una semana. ¡Chau! Ya viene Política a Fondo, con la conducción de Bernardo Elfman. 90.7, la radio pública. Entrevistas a la manera de Bernardo Elfman. Las voces del pueblo hablan en la radio pública. Política a Fondo. Un pueblo, todo.